Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a compartir un libro que se llama Derechos Humanos y es un libro informativo. Ya en el programa hemos tenido la oportunidad de compartir libros que no son historias ficcionadas, que son datos duros y que nos permiten la reflexión. Como los datos duros, como los libros informativos como este, no nos permiten escuchar todo el tiempo el libro, solo les voy a compartir algo de la información que aparece aquí. También me parece una oportunidad muy grande que ustedes vean y conozcan libros que de pronto nos ofrecen temas que son importantes. En este programa hablamos de la naturaleza, de los animales, de las relaciones humanas, y cuando hablamos de los derechos humanos, pareciera que es algo lógico. Nadie va a ponerse a discutir con nosotros acerca del derecho que tiene otra persona de pensar, de opinar, de acudir a la escuela. Sin embargo, los libros se hacen porque sí requerimos recordar constantemente que así como hay personas que gozamos de nuestros derechos, hay otras que no. Y los libros como este de editorial del Fondo de Cultura Económica, escrito por Yayo Herrero y con las ilustraciones de Luis de Mano, nos permiten reflexionar acerca de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se promulgó en 1948, hace muchos años ya. Ya casi vamos a los 100 años, pero ¿será que realmente los derechos humanos se han estado protegiendo desde entonces? Y bien, les voy a compartir el texto introductorio y luego les voy a describir algunas de las páginas que aparecen en este libro. Y dice así: todas las personas merecemos ser respetadas y valoradas, independientemente de dónde hayamos nacido, de cuánto tengamos, de lo que creamos o pensemos, de que caminemos con las piernas o en una silla de ruedas, de cuál sea nuestro sexo, de a quién amemos, de cuál sea el color de nuestra piel o la edad que tengamos. Todas las vidas son importantes y merecemos vivirlas satisfactoriamente. Entonces, los estados, los países que integran todo el planeta están obligados a cuidar de nosotros. Y en las ilustraciones de las páginas que acompañan toda esta información, podemos ver las caras de las personas que han estado involucradas en discutir y hablar sobre los derechos humanos. Desde primeros ministros, activistas, pensadores y luchadores sociales que han expuesto cómo hay desigualdad en diferentes partes del mundo. En una de las páginas aparece una larga cadena en donde hay varias fechas importantes a considerar. Por ejemplo, 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos a avanzar un poco más en el tiempo y podemos, por ejemplo, pensar que en 1972 hubo una convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural. No fue hasta entonces que los estados, los países, la gente que toma decisiones dijo: oigan, además de cuidar los derechos de las personas, deberíamos de cuidar el patrimonio cultural, los edificios, las celebraciones, los rituales, las tradiciones, para que con el paso del tiempo no desaparezcan, porque en gran medida los seres humanos somos esa serie de rituales y de acciones que hacemos y esos lugares importantes por tradición religiosa, cultural, natural que tenemos. Entonces, fíjense, hasta 1972 no había una forma en la que los estados se pusieran de acuerdo para cuidar de ese patrimonio mundial, cultural y natural. Si avanzamos en el tiempo, en 1989 se hizo la Convención sobre los Derechos de los Niños. Fíjense, apenas en 1989. Y les tengo una noticia. ¿Saben cuál fue el país del continente americano primero en firmar esta Convención de
los derechos de las niñas y los niños? Pues fue México. Y aquí yo me pregunto, ¿será que en México todos los niños y las niñas tienen sus derechos garantizados? Pero les voy a platicar otro dato curioso. ¿Saben qué país del continente americano no ha firmado la Convención de las Niñas y los Niños? Los Estados Unidos. ¿Y saben por qué? Porque en algunos países como Estados Unidos, como Somalia, como Arabia Saudita, como no pueden garantizar que las niñas y los niños tengan acceso a la educación, a la salud, a una familia, y pueden ser demandados, por eso no lo firman. Qué terrible, ¿verdad? Estos son algunos datos curiosos que ustedes pueden tener si leen libros como este. Vamos a ir a otras páginas en donde pueden ver justamente las Declaraciones Universales de los Derechos Humanos y cómo los artículos se ponen aquí para que tú puedas consultarlos. Y luego, como por ejemplo, los artículos principales es que todos los seres humanos debemos ser considerados y tratados como libres e iguales. Esos son los artículos 1 y 2 de la Convención. Y esta Declaratoria Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece que no importa si somos físicamente distintos, si nuestros ideales son diferentes, todos tenemos el mismo derecho de ser tratados con respeto y con cuidado. Y de algunas otras páginas que pueden ustedes ver están los derechos a tener una convivencia segura y libre. Tú puedes reunirte con la gente que tú quieras, siempre y cuando no te pongas en peligro ni a ti ni a los demás. También la gente que trabaja, sobre todo aquellos que son mayores de edad, tienen el derecho a tener como todas sus garantías del trabajo cuidadas y que puedan trabajar el número de horas justas para no estar muy cansados. Eso es muy importante. También en esta Declaratoria de Derechos Humanos hablan acerca de la tortura, que eso está prohibidísimo. Torturar es lastimar a alguien, obligándolo a hacer cosas que no quiere o para decir cosas que no quiere decir. La tortura está castigada, no es algo que se deba permitir. Y así, cuando hablamos de la libertad de pensamiento, de expresión, podemos entender que no importa la edad que tengamos, todas las personas tenemos derechos para expresar nuestras opiniones. Y este es un libro informativo que nos va a permitir echar un vistazo a ver cómo viven, por ejemplo, los pueblos indígenas, cómo pueden tener derechos también los animales y la naturaleza, aunque ellos no puedan hablar como nosotros, y cómo los derechos no se regalan, sino es algo con lo que nacemos en el momento en el que estamos dando a luz y ponemos un pie en este planeta. Así que este es un libro que es interesante, que es informativo y que nos ayuda a identificar cómo las luchas de las personas son importantes para podernos desarrollar de manera plena y vivir mejor en sociedad. A ver si este libro informativo, donde aparecen tantos personajes de la historia, del pasado, del presente, te inspiran a ti para que en un futuro puedas ser un agente de cambio y de llevar a cabo los derechos humanos. A ver en qué te quedas pensando. La Declaratoria de los Derechos Humanos es el documento más traducido en el mundo. Está disponible en más de 500 idiomas. Fue aprobada el 10 de diciembre de 1948. Por eso se conmemora ese día el Día Internacional de los Derechos Humanos. Los derechos humanos no incluían a los niños inicialmente. En 1956 se incorporó la Declaración sobre los Derechos de los Niños y más adelante, en 1989, se firmó su declaratoria en la Convención Internacional. Los derechos humanos es un logro de la comunidad internacional
Y estos son inalienables. ¿Sabes lo que significa? Que no se le pueden quitar a una persona ni siquiera por cuestiones judiciales. Todos somos sujetos de derechos. Observa con atención esta pieza de arte. Lo que ves en pantalla es un graffiti. Es una de las obras más famosas del británico llamado Banksy. Bueno, Banksy es el seudónimo de un artista que no sabemos bien de quién se trata, porque todas las obras que realiza en distintas partes del mundo las hace de noche, vestido de negro y mandando un fuerte mensaje político. Esto que vemos en pantalla se llama Niña con Globo. Y bueno, es de las más famosas. Incluso, según una encuesta realizada en el 2017 en el Reino Unido, se trata de la obra de arte favorita de los británicos en aquel entonces. Mucha de la fama de este graffiti, que es muy famoso, se debe a un acontecimiento que ocurrió el 5 de octubre del 2018, cuando una casa de subastas, este lugar en donde llevan los coleccionistas de arte o algunos museos obras de arte para venderse, para subastarse a quien quiera pagar más por esa pieza de arte. Bueno, en esta casa de subastas llamada Sotheby's, subastó y vendió una copia idéntica a esta, pero que estaba enmarcada en un cuadro muy bonito. Y se subastó por más de 1 millón de libras. Lo sorprendente que vas a ver a continuación en este video es que en cuanto el martillero, aquella persona que dice cuadro vendido al señor de la paleta número 21, hizo golpear su martillo en la mesa, empezó en el cuadro una trituradora de papel que estaba escondida dentro del marco victoriano de esta pieza. Se empezó a activar e hizo trizas la mitad de la obra ante la sorpresa de los que estaban allí presentes. Al día siguiente, Banksy publicó un video en sus redes sociales diciendo: el impulso de destruir es también un impulso creativo, que es una frase que dijo Pablo Picasso. Esa imagen grabada por un celular en donde la obra de Banksy está siendo autodestruida se viralizó en todo el mundo, y la casa de subastas dijo en un comunicado que este performance, que nadie sabía que iba a ocurrir salvo el artista, convirtió a la pieza que estamos viendo en pantalla en historia del arte mundial. Y bueno, se dice que la pieza que quedó destruida, la mitad de ella, ahora vale mucho más. ¿Te gusta la pieza? Ahora, ¿puedes recordar algunas imágenes de las que hace Banksy en algunos lugares del mundo? El día de hoy vamos a hablar de un animal muy inteligente y que de pronto pensamos que solo está existiendo en cierta temporada del año porque se le vincula a las brujas y a Halloween. Vamos a hablar, no de los gatos negros, vamos a hablar de los cuervos. El cuervo es un tipo de ave que vive en el hemisferio norte del planeta, lo mismo en Asia, Europa y América. Hay muchos tipos distintos de cuervos, pero el cuervo grande, que es como el más común, tiene unas medidas que pueden ser muy impresionantes, porque pueden llegar a medir entre 52 y 70 centímetros de longitud, pero su peso puede variar de un poco más de medio kilo hasta casi 1,7 kilos. Los cuervos grandes viven generalmente de 10 a 15 años, pero algunos individuos han vivido hasta 40 años. Los cuervos jóvenes pueden desplazarse en grupos, pero
las parejas ya formadas permanecen juntas toda su vida. Los cuervos comunes son territoriales y no permiten que otros cuervos vivan por donde ellos están, porque tienen que competir por la comida. También existen 8 subespecies conocidas que son diferentes entre sí, muy poco aparentemente, aunque los estudiosos de las aves pueden reconocer grandes diferencias entre el tamaño del pico, de las alas y de lo largo de sus patas. El cuervo grande coexiste con los humanos desde hace miles de años y en algunas regiones es una especie abundante, tanto que se vuelve una especie nociva. ¿Por qué es tan fructífero que esté esta especie de pronto? Bueno, tiene que ver a su dieta. El cuervo grande es muy oportunista y seguramente tú los has visto en la ciudad. Se alimentan sí de frutas y de pequeños animales, pero se han observado varias demostraciones de la inteligencia de estos animales, que incluso, por ejemplo, pueden sacar de la basura algo que es alimento humano, y si les cuesta trabajo romperlo, digamos, una nuez, lo que hacen es dejarlo caer desde una gran altura en una calle para que pase un vehículo y rompa la cáscara de esa nuez. Y entonces, ya que pasó el vehículo, baja el cuervo y se come la nuez. Gracias a su gran inteligencia, por eso las especies de cuervos son abundantes, porque son muy inteligentes para poder sobrevivir a los obstáculos que hay en el ecosistema en el que viven. Los cuervos a lo largo de los siglos han sido objetos de mitos, de leyendas y de representaciones en las artes y en la literatura. Incluso grandes autores los citan en sus poemas, como Edgar Allan Poe. ¿Te gustan los cuervos? Cuídalos, porque son unas aves extraordinarias, muy bonitas, y su plumaje tiene un color muy particular. Cuida que el lugar en donde están las aves, cerca de tu casa o en un parque público, haya algo de alimento para ellos, y si ves alguna basura que puede ser nociva, recógela y ponla en su lugar. Tenemos que cuidar este planeta que compartimos con otras especies como los cuervos, porque podemos cohabitar de manera saludable con ellos.